Bueno, en el panel que sigue vamos a conocer la historia de dos mujeres que destacan en la ciencia y en el arte. Una de ellas construyó una fundación que hoy se encarga de llevar a niñas de sectores vulnerables de todo el país a la NASA. ¿Por qué? Porque quiere que estas niñas se den cuenta de que pueden ser científicas, de que pueden llegar a instancias internacionales como esas y de que sueñen y cada vez se involucren más en carreras de ciencia y tecnología que por años han sido mayoritariamente masculinas. La otra invitada es una artista que con su arte ha llegado también a tocar puertas, como por ejemplo, ser quien realizó la escultura que dio inauguración oficial a la última temporada de Pálpito, esta serie que se convirtió en la más vista a nivel mundial en la plataforma de streaming Netflix. Las dos tienen en común que son mujeres inspiradoras y hoy nos van a contar su historia. Un aplauso, por favor, para Nadia Sánchez y Manuela Echeverry. Bueno, en Forbes tenemos como bandera que las mujeres poderosas están en todas las áreas, en todas las industrias, en todo lado, y obviamente el arte y la ciencia no se podía quedar atrás. Por eso hoy tenemos a estas mujeres que me gustaría que les den otro aplauso, pero esta vez ya mirándolas como ídolas. Ay, no, pero se van a dormir. Recíbanos como si recibieran a Beyoncé, claramente, o a Madonna. Así, ahora sí se parece. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos con su historia un poco. Cuéntenos un poco qué las trae no solo a este escenario, sino al listado de las 100 mujeres más poderosas de Colombia. Bueno, cuando tú me preguntas por mi historia, yo pienso que mi cabeza se vuelve un torbellino de cosas porque uno tiene que organizar esas ideas para contar cómo empieza, cómo sigue y en qué va. Y yo creo que mi historia ha sido intuitiva, ha sido espontánea, como la de muchos de los que estamos acá, porque a veces cuando apenas cuando estamos en el colegio y nos dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar? Crees que la historia de la vida está escrita y tienes que estudiar esto y a esto te vas a dedicar, y son un montón de confusiones que lo único que hacen es quitarte tiempo en vez de enfocarte y dar ese primer paso. Y ese primer paso va enfocado a esas ideas que uno tiene en principio, pero que nacen de acá, del corazón, eso que te hace latir el corazón, y de ahí es donde se fundamenta una historia real. Entonces yo creo que mi historia de vida, mi historia como persona, como mujer, como emprendedora, como artista, se ha basado en recrear cada una de esas ideas que ha hecho latir mi corazón desde el arte, desde el diseño de modas, que fue lo que estudié. Y mi historia es que he sido muchas cosas y que hoy estoy aquí para contarle muchas historias a ustedes desde todas estas áreas, pero sobre todo para que ustedes entiendan la importancia de no pensar con la razón, sino desde el corazón para llegar a donde quieren. Entonces, pues nada, yo pienso que la historia básicamente es esa. Gracias. Nadia, cuéntanos. Bueno, cuando me preguntan sobre mi historia, siempre digo que inicié en una familia, soy hija de docentes, pero cuando llegué al mundo, llegué también como un milagro, como Salvador que viene en camino, y decía, qué resiliencia la de mis papás, porque tener vida hoy y contarles la historia de cómo alguien superó, viví muchos años de pequeña en una clínica y para mí era un mundo normal. Y cuando me enfrento al mundo y digo, wow, el mundo era como un poco caótico. Y entonces todo me parecía raro y pues la rara era yo. Y empecé, digamos, a crecer en un ambiente de muchísimo amor y muchísima resiliencia. Y escuchar la historia de mis papás, decía, es mi historia y es lo que llevo en los genes, y siempre ustedes me van a escuchar hablar del poder de la resiliencia porque son contextos que no podía cambiar. Entonces cuando llegó mi hermano, y entonces imagínense que mi papá se robó a mi hermano de la clínica, y entonces luego yo para que le salvaran la vida, o sea, es una historia increíble de resiliencia, y así me formé. Y luego veía a mi mamá que decía, en cada casa donde haya una máquina nunca va a haber hambre. Entonces yo decía, es verdad, ¿cómo hacemos para ayudar a más mujeres y ser resiliente a este mundo? Y así fue que realmente crecí en esa resiliencia y en que nada me parecía imposible. Y me fui a trabajar con una beca al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y cuando llegué allá yo sentí que el mundo me estaba comiendo, decía, todos son anormales.
Y no, la rara era yo, vuelvo y digo, porque sentía como que me faltaba conocer y curiosear mucho más y entré a un trabajo súper aburrido de integración y comercio y decía, bueno, si he llegado acá es porque vale la pena y he resistido y estoy contando mi historia de vida de cómo alguien que no tenía, digamos, como posibilidades de vivir y estaba viviendo, estaba acá y decía, bueno, venga, les cuento mi historia. Sí, vengo de Colombia. Ay, tan chiquita. Y yo, bueno, pues aparte mido 1,5 metros y luego me miraban la cara y yo, no, pues ya estoy grande. Entonces les contaba la historia de cómo me había formado en medio de una familia con mucho, mucho poder de amor y de resiliencia. Y ahí en el video entendí que efectivamente esas palabras de mi mamá hacían eco de cómo podía crear una fundación para ayudar a mujeres y niñas. Renuncio al BID, pero creé She Is para el BID y lo rechazaron. Y hoy les digo gracias, en ese momento casi me muero. Y lo rechazaron ese proyecto, pero me acuerdo mucho que una de mis jefes me dijo, ¿por qué no lo presentas a la Casa Blanca? Y solté la risa y les digo, bueno, pues si me rechazó el BID, creo que Mr. Obama no me va a ni poner atención. Y fíjense que presenté un proyecto siendo solo una idea de She Is, de cómo me imaginaba un mundo en que más mujeres y niñas que no tenían acceso a las oportunidades que nosotros tenemos hoy en día podían transformarlo desde sus entornos, de cómo las mujeres con una máquina podían cambiar sus vidas, de cómo lograr que las niñas aspiraran, como hoy lo estamos haciendo, a llegar a la NASA o a las estrellas. Y cuando me rechazan ese proyecto y lo paso a la Casa Blanca, un programa de emprendedores emergentes, y quedo entre las 10 y llego a Kenia, imagínense, al otro rincón del mundo, con el expresidente Barack Obama, y tenerlo enfrente y decirle, hola, soy Nadia, la que me rechazó el BID. Pero pues sí, no, ahora usted me aceptó. Y tengo esta idea y quiero hacerla realidad. Y solo nos daban como 1 minuto, háblenle, y yo lo único que le pregunté es ¿cómo usted hizo para llegar acá? Y él, de la misma manera en que usted estaba al frente mío. Y me di cuenta que no habían límites. Llego de Kenia, renuncio al BID y renuncio a toda esa vida que todo el mundo me decía, ay, ¿cómo renuncias al BID, a Washington, a ganar en dólares, estar diplomática? Y pues no, era lo más aburrido para mí porque sentí que no encontraba mi propósito, y encontré un propósito y una pasión gigante de trabajar por mujeres y niñas que, como yo, desde chiquitas habían estado en situaciones diferentes. Todos tenemos historias de vida, pero llegar a Colombia, formar una fundación, romper estereotipos, o sea, de 100 puertas se me cerraban 99, o sea, les aseguro que hasta llegaba a las oficinas y me decían, ay, tan linda, y usted es beneficiaria de la fundación, y yo, soy la CEO. Y cogían la tarjeta, ay, todos los jóvenes se creen CEO and Foundation, no me creo, soy. Entonces, entender, lograr ese autoestima y de tomar un poder de creernos lo que estábamos haciendo, y que yo creía con fuerza en que She Is estaba cambiando la vida. Entendí que esos no los convertía en oportunidades, y ahí inicia mi historia de devolverme, de empezar en Colombia, y pues hoy estamos en 6 países. El año pasado yo decía, wow, cuando uno mira hacia atrás y ve la cantidad de niñas, no solo que te agradecen, sino niñas que han superado temas de violencia, de conflicto armado, que no solo han llegado a la NASA, sino que están en la universidad becadas. Uno dice, vale la pena todo el camino que uno recorrió, vale la pena toda la historia, porque a la final uno encuentra que el propósito lo mueve la pasión, como lo decían ahorita, y que los momentos difíciles hace que un liderazgo como el que a uno lo formaron en medio de esa resiliencia, cosas que no puedes cambiar, cómo estaban forjando la vida de más niñas. Entonces yo creo que esa es un poquito de mi historia, y lo decía afuera, no, y en mi historia podemos hablar de cuántas veces me sacaron en medio de un paro nacional armado, tuve una granada en los pies, no explotó porque estoy acá, gracias a Dios, y decía las historias de las niñas y de las mujeres, de estar en una clínica. Hace 6 años yo perdí el riñón izquierdo, el uréter, bueno, todo. Luego en pandemia me dio tumor de tiroides y me decían no puede quedar embarazada, y pues se equivocaron. Y entonces en esa historia efectivamente llegó Salvador y decía, he desafiado lo que a veces parece imposible. Entonces ahí es la historia que yo la defino, que el poder de la resiliencia hace que lo imposible sea posible. Esa es mi historia. Qué bonita historia, la de las dos. Bueno, ambas son referentes en sus industrias, y a mí sí me gustaría saber ustedes cómo manejan el hecho de ser un modelo a seguir para tantas mujeres.
Bueno, yo pienso que más que un modelo a seguir es una responsabilidad enorme. Cuando te conviertes en un ejemplo para alguien, cuando inspiras a otras personas, instantáneamente te estás convirtiendo en una persona que cada día tienes que tener muchas más razones para aprender más, para conocer más, pero para dar más desde tu campo y expandirlo para que otras mujeres sepan que es posible trascender esos caminos y esas brechas sociales que han sido estigmatizadas durante tantos años o esos horizontes que la gente cree que no se pueden cruzar. Pero cuando tú los cruzas, ahí es donde empiezas a inspirar a esas niñas jóvenes que quieren ser artistas porque creían que de pronto era difícil vivir del arte, o cuando inspiras a esas mujeres que de pronto adoptaron un camino desde la casa y su hogar para volver a coger ese camino y decir, ¿saben qué? Ya tengo el tiempo y lo voy a volver a hacer. Creo que como mujeres tenemos como ese compromiso de mostrarles que somos capaces de liderar muchos proyectos al tiempo, hasta una familia, muchas empresas, muchos empleados, muchas personas, amigos, y que realmente tenemos la capacidad de hacerlo bien. Entonces, pues yo creo que un líder o un modelo a seguir es eso, es evolucionar todo el tiempo para poder seguir siéndolo. Iniciando que yo llegué acá porque seguía a Manuela, entonces es el mejor ejemplo. Le dije, ay, mira, hoy me vine de corazón y todo. Es la más divina. Porque tener referentes de mujeres líderes en el arte es muy difícil, faltan más roles a seguir y que se visibilicen. Entonces dije, Manu, hoy vine porque tú eres mi referente. Y yo buscando un bendito corazón para ponerme, menos mal veniste con el corazón. ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? Fíjense que mi papá siempre me enseñó, y siempre lo digo como en las conferencias, es si mañana nos quitan los apellidos, ¿qué queda? Si nos quitan los títulos, ¿qué quedan? Y es, yo creo que una responsabilidad que tenemos con nuestras niñas y nuestras jóvenes que nos ven como referentes, y es, debe quedar un ser humano que tiene una historia como cada uno de ustedes de los que está acá, pero una historia de pasión, de resiliencia, más allá de los títulos, sino una historia de que si ella pudo, todos pueden. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, yo veo y digo, wow, el verdadero éxito es mirar cuántas mujeres y niñas has ayudado a brillar. No que brilles tú, sino las que vienen detrás. Entonces, llevar eso en el hombro es maravilloso porque es un legado para las chiquitinas, obviamente, y para las mujeres, pero que cómo se maneja de la misma forma que cuando uno se levanta con pasión y amor, haciendo que las cosas pasen y simplemente uno acordarse que hay muchas niñas, mujeres y hombres que están escuchando tus palabras y que les va a servir de ejemplo e inspiración para salir adelante. Cada historia es un legado y que mañana cuando ustedes se levanten de cómo manejan ser esos roles a seguir, que se levanten y sean mucho más allá que un título, unos premios. Hoy sí me siento poderosa, pero entonces que todos nos sintamos poderosos al despertarnos por lo que estamos haciendo para los demás y luego para uno. Bueno, Manuela, ahorita nos decías que tal vez muchas chicas piensan que vivir del arte es difícil. A mí me gustaría saber precisamente eso. ¿Cuáles son los principales retos de una mujer que quiere vivir del arte y tú cómo lo superaste? Bueno, a mí me gustaría preguntarles algo, no para que me lo respondan, sino para que se lo autorrespondan a ustedes. Cuando les digo que piensen en cuántas mujeres referentes artísticas tienen en su mente, yo creo que difícilmente puedan llegar a 2 o 3. Sí, el mundo del arte está muy sesgado por mostrar y porque durante muchos años el hombre se ha destacado en esta industria o en este mundo. Más o menos el 2% de las mujeres hacen parte de las subastas, de las ventas de las subastas y del 13%, perdón, 2% más o menos de lo que exhiben y demás en las subastas y en los museos y el 13% de las ventas. Entonces, realmente es un tema tan pequeño frente a la posición que tenemos nosotros en el arte, que destacarse en un pequeño porcentaje pues es demasiado conmovedor, pero más allá de eso es como decías tú, o sea, tú ¿quién te llevas detrás para brillar? Pues porque no tiene sentido que tu propósito en la vida y tu propósito en el arte vaya de la mano de tu individualidad, sino que puedas llevar consigo otras personas. Y asimismo he creído que los proyectos con los que yo conviva cada día y con los que yo vaya poniendo un paso más tengan que llevar personas detrás.
Es decir, si voy a hacer un evento en el parque donde pueda convocar artistas y darlos a conocer y me presentan un espacio, qué chévere que sea un evento compartido donde yo también pueda dar a conocer a esos artistas, que esas cosas, esos frutos que la vida me está dando y que ese mito de vivir del arte, que ha sido para mí un beneficio o algo que se me presenta, algo tan hermoso, tan divino, digamos que creo que viene de algo como de Dios, lo pueda compartir con otras personas. ¿Que es fácil? No, porque incluso me encontré con un amigo con el que hace como 3 años antes de pandemia estuvimos en un café hablando por ahí 3 horas de que íbamos a hacer una página web en donde íbamos a poner todos los artistas de Colombia, y ahorita le digo, ¿y qué pasó? No, murió en pandemia. Y yo, bueno, no, lo que pasa es que en el mundo del arte, mostrar el arte de otros, a veces uno cree que es fácil cuando uno le está yendo bien, pero cuando empiezas a mostrarlos te das cuenta que la gente no adquiere arte así como así. Entonces creo que de todos los caminos que tú hagas, así sea llevarte contigo al amigo para que lo conozcas, para que lo conozcan, o si vas a mostrar una población que de alguna otra forma está escondida por tu mismo país o que no la conocen, para que pueda haber más turismo en ese lugar, lo que sea que hagas, que lo hagas con ese sentido, pero que palpite en ti esa razón para que esas ayudas sirvan y sean real y de conciencia, porque cuando uno de verdad hace las cosas con corazón es cuando uno le salen como las cosas más mágicas y como que las sorpresas más grandes de la vida. Entonces yo creo que más que obstáculos porque hay pocas mujeres artistas o algo, yo creo que eso va en el interior de uno, o sea, uno mismo trasciende por donde quiera ir y rompe los obstáculos que quiera, y las mujeres en este momento tenemos toda la capacidad de llegar a donde queramos. Así es. Bueno, Nadia, claro que sí, un aplauso. Nadia, hay tantas causas sociales en las cuales poder ayudar. ¿Por qué escoger el cierre de la brecha de género en el área de tecnología e innovación? ¿Por qué enfocarte en esto? Bueno, cuando yo inicié este camino, quiero decirles que yo era la más indiferente al tema STEM. O sea, yo pensaba que eso no iba a servir y pues no, la tecnología llegó y las carreras STEM que incluyen arts, precisamente, era una brecha gigante, y cuando trabajamos con las mujeres veían que ellas faltaban porque no tenían con quién dejar las niñas, y cuando les preguntabas a las niñas en qué aspiraban ellas, soñaban con el espacio, soñaban con cantar, soñaban con ser artistas, pero su vínculo normalizaba que eran carreras para hombres. Y de la vida de verdad llegó esta alianza con la NASA, donde logramos enamorarlos, los enamoramos en 24 horas. Y les decíamos cómo lograr hacer ellas astronauta para que las niñas puedan ser lo que quieran ser. Y elegir esto es porque antes hablábamos de las carreras del futuro y son las carreras de la hora, donde necesitamos más mujeres, más Manuelas, necesitamos más Adrianas Ocampo, necesitamos más Karol G incluso, que este año se sumó a nuestra causa, y deseamos los referentes que tienen que tener las niñas en STEM. No es el hombre que llegó a la luna, y yo siempre muestro una foto de cuando se hizo la misión de Apolo 11, que eran 11 hombres caminando con orgullo, y ahora muestro la foto de 120 niñas caminando con orgullo haber llegado a la NASA, pero no solo haber llegado a la NASA, sino también estar estudiando en las universidades en carreras STEM. ¿Y por qué? Después de la pandemia, la brecha se acrecentó más o menos 140 años. O sea, ustedes pueden creer que la ONU dice que nos faltan más de 100 años para lograr una real equidad de género. Y ahora hablemos en temas STEM. De 10 mujeres que ingresan a esas carreras STEM, se gradúan 8 y ejerce una en esas carreras. Porque precisamente el mundo no está preparado para que las mujeres lleguen. Entonces, ¿cómo logramos que la aspiración, cómo logramos que a través no solo de la aspiración de roles a seguir, esas niñas puedan tener oportunidades? Pero ahora hablemos de niñas que tienen que elegir cuántas veces comen al día, que tienen que caminar 2 horas para tener internet, que tienen que incluso decidir si tener que estudiar o quedarse en la casa. Y cuando abrimos esos panoramas de llegar al Amazonas, al Putumayo, al Guaviare, al Bichá, hemos llegado a 30 de los departamentos, me faltan 2, Guainía y Baupés, y entrar a esos territorios y decir, vale la pena apostarle al cierre de estas brechas, porque ya no son las carreras del futuro, son ahora las carreras las que a ellas les va a dar una visión diferente de vida y una nueva oportunidad para transformar sus territorios. Hoy esas niñas y esas mujeres a las que les apostamos con She Is, vuelvo y digo, no solo llegan a la NASA ni se entrenan con astronautas, que es un programa de 1 año gigante, sino que realmente llegan
y nadie les quita el micrófono, nadie les apaga la voz y tienen una visión de vida en que sí hay oportunidades para buscarlas, que tienen que ser más curiosas, que tienen que conocer más mujeres a seguir y decir sí se puede y que pueden ser lo que quieran ser. Por eso hay muchas causas sociales. Parte de 2 líneas para no demorarme en 15 segundos. Uno, una causa social toma valor cuando unimos a todos los sectores, público, privado, sociedad civil, academia. Mientras tanto, uno solo, pues se demora un poquito más y no llega a ningún lado. Y 2, que las fundaciones muchas veces somos vistas como un tema asistencial y somos las empresas más difíciles de tener. Somos las empresas que tenemos que tener no solo sostenibilidad, sino aportarle a un cambio verdadero porque los llevamos en el corazón. Y eso se logra teniendo los mejores aliados y entrar a construir un modelo sostenible en el tiempo para las niñas. Para nosotros hubiera sido muy fácil decir, una semana en la NASA, maravilloso. No, las niñas deben seguir a la universidad. Entonces es lograr esas 2 formas para apostarle a esas causas sociales, pero causas sociales con valor, donde nos involucren a todos y donde veamos el cambio. Bueno, Nadia, desde tu experiencia en Estados Unidos con la NASA y académica y laboral, y Manuela, desde tu experiencia de exposición en otros países, ¿cómo perciben la cultura frente a la mujer en otros países versus Colombia? Bueno, yo creo que aquí podría tener 2 posiciones muy asertivas, desde lo negativo o lo positivo. Si nos vamos desde lo negativo, pues les podría decir que en Colombia es más difícil, que en Colombia el arte tal vez no ha evolucionado de la manera que ha evolucionado en otros países, pero realmente yo creo que más allá de diferencias entre países, de las brechas que hayan, de la exposición a la mujer en el arte o en cualquiera de las artes, vuelvo y les digo y les dirijo la palabra más que todo hacia la capacidad que tenemos nosotros como individuos personales, que desde adentro podamos sacar y poder hacernos visibles en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es que aquí y en cualquier parte es difícil destacarse. Alguien dijo ahorita, hoy en día la plata no es gratis, algo así. Yo no lo manifesté desde el dinero, lo manifesté desde las oportunidades. Las oportunidades hoy en día son cada vez más complicadas. Anteriormente habían 3 personas famosas, hoy en día todo el mundo es famoso. Es decir, hoy en día la fama no es fama. Es decir, yo creo que lo más importante en este momento no es ni cuántos seguidores, ni cuántos likes, ni cuántos comentarios, no, es cuánto estamos dejando nosotros en este mundo favoreciendo a otros, inspirando a otros, como tú, que cuando hablas de las regiones me pones como en una posición muy linda porque definitivamente tenemos como esa integridad de reconocer esas regiones abandonadas y empezar a darles una exposición desde diferentes ángulos. Yo desde el arte y tú pues desde poder ayudar a muchísimas niñas y esto me parece maravilloso. Pero entonces vuelvo a la pregunta, ¿hay obstáculos? No. Yo siento que las limitaciones son personales. Creo que en cualquier parte del mundo podemos ser igual de talentosos, podemos destacarnos. No es Colombia, no es París, no es Estados Unidos, no es aquí, no es allá, somos nosotros. Entonces, si nosotros queremos de verdad destacarnos, es empezar hoy y decir, mañana voy a hacer esto. Y no, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por eso es que les digo, no hagan las cosas desde la razón, porque cuando le metemos razón a nuestra intuición y a ese corazón y a ese latido y a esas ganas de hacer una idea, empezamos a desorientarnos de la originalidad que tenemos nosotros como seres humanos sintientes y no tanto pensantes, porque cuando pensamos estamos ideando una idea que ya venía de otra persona y estamos recreando lo que ya existe. Entonces por eso yo los invito a que vuelvan y piensen que lo que está acá es lo que más vale. Vamos cerrando, ya vamos cerrando. Bueno, yo tengo 4 anécdotas que me pasaron de negociar en otros países. Una de ellas es en Ecuador y yo llegué, ¿por qué no me ponen cuidado? Y decían, no, es que acá son súper machistas porque todas las empresas son familiares y cumplen la cuota de género y ponen a las mujeres pero no deciden. Y yo, ay no, eso es terrible. Y por eso no me ponen cuidado. No, no tienes un hombre en tu equipo. Perdón. Y me pasó. Entonces yo decía, no, hay que buscar la forma en que de verdad esto sea un tema de cómo tener esas relaciones interculturales y que la voz como mujeres vale. Y me ha pasado mucho el tema de romper estereotipos. Efectivamente hay unas barreras que son mentales y que nosotras tenemos que derribarlas. Yo les dije al inicio, para mí no han existido límites porque nada se me hace imposible, porque uno se levanta y dice, no, no hay imposibles, o sea, ya esta vieja llegó a la NASA, ¿ahora dónde va a llegar?
Y entonces uno dice, no, no me falta, lleguemos ahora a los Nobel de la Paz. Entonces el año pasado llegamos a los Nobel de la Paz y eran 11 hombres Nobel de Paz y pues yo que no soy ninguna de las dos. Entonces les decía, ¿saben cuál es la experiencia de mujeres que están haciendo historia y que están transformando en otros países? Que empieza a tomar valor cuando levantamos la voz y no tenemos límites ni barreras. Lo que dice Manuela, ¿sabes? A veces está en la cabeza, pero sí falta mucho en muchas culturas de entender la negociación, de entender, de darnos y de creernos a nosotras mismas que sí podemos, porque a veces uno mismo en su cabeza dice, no, no voy a poder porque esto es un monopolio y empresas, lo que me pasó por ejemplo en Ecuador, no es que todas las empresas son familiares, la manejan los hombres y yo, bueno, bienvenida, soy Nadia Sánchez, entonces pues hagamos posible esto. Y ahí es tener esas relaciones interculturales, precisamente eliminar las barreras y creernos el cuento de que sí somos. Como decía Claudia Palacios en su libro de Embrujas, no me creo soy. Entonces, todas acá no me creo soy y que independientemente de lo que te da el mundo y lo que ha sido alrededor del mundo, es más visión, te dan más herramientas para seguir conquistando mayores territorios en arte. O sea, yo quiero ver más Manuelas el otro año. Entonces, más mujeres en el arte, más mujeres en la ciencia y abrir la mente es precisamente estar en el mundo y entender todas las culturas y aprender a negociar con todo el mundo. Cuenta conmigo para lo que quieras. Bueno, cuando hice Arauca, yo estuve por allá dando, ya, a mí me fascina todas las clases, lo que pueda aprender, enseñar, mejor dicho. Bueno, con esta bonita reflexión cerramos el panel. Muchísimas gracias Manuela, muchísimas gracias Nadia por su tiempo y bueno, quédense conectados porque sigue un panel muy especial. Muchas gracias.